Mi punto de vista con respecto a Bitcoin. Yo no sé lo que hará, yo no tengo la capacidad de analizar a nivel fundamental o a nivel proyecto lo que puede suponer, pues al final el tiempo lo dirá. Analizando única y exclusivamente los gráficos, ¿dónde estamos? Estamos en un momento donde el precio evidentemente se encuentra lateralizando entre esos extremos, se está desarrollando una nueva causa sin todavía determinar, tener las huellas suficientes para determinar qué es más probable que suceda. Tiene algunas huellas, ¿vale? Ahora las comentaremos cuando nos metamos más en profundidad con el tema de Bitcoin. Para mí ya va teniendo algunas huellas. Pero, ¿qué es lo que más me llama la atención y lo más objetivo y lo más lógico que debería cualquier analista ver? Pues esto. ¿Eso qué es? Pues eso es una acumulación que será más o menos genuina, pero el precio está por arriba, tenemos todo esto por abajo, entonces se puede decir que estamos en fase E apoyados por toda esta acumulación. Sí, con un shakeout en este tipo de formato que, bueno, si bien no es totalmente genuino, lo lógico, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo objetivo? Pues que vimos ese movimiento tendencial, ¿vale? Tras un movimiento de shakeout, independientemente de lo que tengamos aquí, ¿vale? Yo me quedo con esto. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que en el largo plazo, gráficos semanal, mensual, etcétera, como quieras mirarlo, en el largo plazo, en el muy largo plazo, para mí somos alcistas, ¿vale? Porque hasta que no se desarrolle algo de esta naturaleza o algo que tenga la capacidad de hacerle frente a esto, ¿vale? Para mí somos racistas. Que a lo mejor puede ser esto, ¿eh? Que a lo mejor puede ser esta estructura. Imaginaos que ahora hace aquí, que nos deja una sacudida por arriba terrible, que nos pone en disposición de valorarlo como un potencial upthrust y viene por aquí, pues entonces el contexto de largo plazo será este. ¿Vale? Pero hasta que no suceda algún comportamiento que pueda hacer frente, que pueda romper el control que ha otorgado esta acumulación, estamos alcistas en el largo plazo. ¿Vale? Exacto. En el corto plazo o en el medio plazo. En el medio plazo, para mí, esa estructura, ¿vale? Buying Climax o Buying Exhaustion, que es una terminología que yo introduje porque no tiene sentido llamarle Buying Climax a algo que no es climático. Sí, No es un Buying Climax, ¿por qué vamos a llamar? Pues es un agotamiento. Es sensato pensar que es un movimiento con final en tipo agotamiento. Pues lo es, ya está. Lateralización, para mí, fase B, que bueno, lo tengo por aquí arriba, y construyendo la causa. Vale. ¿Os acordáis de lo de la proporción esa que hablamos de la fase A? Bueno, si la podemos iniciar de ahí. Fase A y fase B, pues ya tenemos esa proporcionalidad cubierta. Vale, ya estamos en posición de esperar el desarrollo de ese movimiento de test en fase C, ya sea sacudida o no sacudida, porque a lo mejor no hace una sacudida a mínimos, pero para direccionar definitivamente el mercado o a la alza o a la baja, no sabemos, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito lo que vemos aquí y yo me voy a quedar con algunas huellas de las que acabamos de ver antes, ¿vale? Que me parecen muy interesantes. Yo os he comentado en las últimas semanas que para mí la fortaleza que está desarrollando Bitcoin pues o sea, es la huella más importante en base a lo que yo veo, ¿vale? O sea, veo ahora mismo mayor fortaleza que debilidad. Veo más huellas a favor de los compradores, a favor de ese compromiso comprador que de los vendedores, ¿vale? ¿Por qué? Pues para empezar, porque el agotamiento no es climático, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene un agotamiento climático? Pues que en parte, seguro se han deshecho posiciones, ¿vale? En definitiva, ¿qué es un volumen climático? Pues eso es un montón de negociaciones, ¿vale? Algunas de ellas tendrán naturaleza de entrar al mercado, otras de salir, otras de tomar beneficios, otras serán saltos de stop loss, otras serán lo que sea. Pero entre todo eso, seguro que hay mucha salida de posición. Vale, aquí esto no lo tenemos. El final de movimiento es por agotamiento. Entonces, el hecho de que ese final de movimiento alcista no sea con un evento climático, lo que nos sugiere que no hay una gran salida de posiciones compradoras, a mí me pone en contexto, me pone en disposición de pensar que a lo mejor si no quieren salir esas posiciones compradoras, si no quieren salir, es porque a lo mejor prevén precios más altos. Vale, esa es una huella que podemos valorar, que será más subjetiva o menos, pero ahí está, vale. Por el contrario, si tenemos este final de movimiento con volumen climático, ¿vale? Entonces, siguiendo el razonamiento que acabo de hacer, si yo veo un pico de volumen y luego el precio gira al alza, ¿qué creéis que es probable que haya sucedido ahí?
¿Os parece sensato pensar que ahí se ha comprado? Parecería sensato, ¿no? Pues bueno, esta es otra de las huellas que para mí me da confianza desde el punto de vista de, pues mira, ya le pongo 2 check al apartado de fortaleza, ¿vale? Y de momento ninguno al apartado de debilidad. El agotamiento de final de movimiento y el agotamiento climático, ¿vale? Esa rotación climática, final de movimiento alcista. Para mí interesante. A partir de ahí, dinámica con cierta disposición alcista. Vale, pues también es otra huella que me da a entender que hay cierto desequilibrio al alza. Vale, no es muy evidente, no es muy... no es algo en plan así, ¿vale? Que pueda parecer un canal alcista, pero es ciertamente visible, ¿no? Entonces, pues para mí, mientras el precio no alcance esta parte baja, la fortaleza es total, ¿vale? Este hecho, para mí, es otro check para los compradores. Otro check muy importante. Venimos de esto, ¿vale? Venimos de sacudir ese máximo previo. ¿Qué le pedimos a un movimiento para que nos confirme que realmente es una sacudida? Pues que me recorra toda la estructura, ¿vale? Y no lo ha hecho. Aquí tiene un fallo. El hecho de no poder haber alcanzado esa parte baja, a mí me denota que hay fortaleza de fondo, que hay compradores que no lo han permitido, que cada vez que se ha acercado han comprado, ¿vale? Entonces, este hecho quizás es el de los más relevantes. Para empezar, porque es el más inmediato en el tiempo, ¿vale? Y por las implicaciones operativas que tiene. Queremos que cada vez que sucede una sacudida, ¿vale? El precio se ha empujado con violencia hacia el extremo opuesto. Es la máxima representación de que hay intencionalidad, ¿vale? En añadir presión hacia ese lado. No lo ha hecho, ¿vale? Otro check a favor de los compradores. Pero si nos vamos un poquito más abajo, vemos algo muy similar a eso. Vemos algo muy parecido a eso, ¿no? Vemos este final de movimiento con volumen climático y reacción alcista. Vemos esta dinámica alcista, ¿vale? Y vemos esta sacudida de máximos que de momento no tiene la capacidad tampoco de alcanzar los mínimos, ¿vale? Estos mínimos. Ni siquiera estos. Pero es que ni siquiera la dinámica alcista, ¿vale? O sea que para mí es otro y ya no sé cuántos van. Sí, 4 o 5, sí. ¿Vale? O sea, esto es muy representativo y muy fractal de lo que estamos viendo en el marco temporal superior. A mí, ahora os voy a contar lo que a mí me gustaría que sucediera, pero siendo objetivos, cada vez que ha sucedido un evento climático, el precio se ha ido por arriba. Vale. ¿Y esos picos en el volumen, Rubén, de esta estructura que estás viendo, de forma más irregular, no tanto decreciente? Es que lo que acabamos de comentar antes, desde el punto de vista de que queremos ese agotamiento de volumen durante el desarrollo de toda la estructura, es en términos generales. Es un ejemplo muy bueno de que, para empezar, que la estructura no está resuelta, ¿no? A lo mejor ahora hace lo que sea y cae y sigue cayendo y se confirma definitivamente como distributiva. No se sabe. Pero no nos olvidemos siempre que hablamos en términos generales, ¿vale? Que es lo más normal, que es lo que suele suceder, que son el tipo de estructuras que más confianza nos da, pero que no va a suceder siempre. Vale, encima, máxime para un activo, si lo queremos llamar activo, que representa tanta controversia y es tan, no sé, que hay mucha gente interesada, muchos agentes económicos interesados y que es un poco difícil de analizar en ciertas ocasiones, ¿no? Por todo lo que conlleva Bitcoin, tanto a nivel macro como micro. Pero Al empezar la posición a sesgarnos a la baja en esa estructura, deberíamos de perder ese BIPOC, ¿no? para mí clave, evidentemente, la pérdida del BIPOC, ¿vale? Que se podría dar esta semana incluso, ¿vale? Porque aquí podríamos estar ante una redistribución. Distribución, movimiento bajista, redistribución y movimiento bajista, ¿vale? O sea, ese escenario está ahí. Ese escenario está ahí y es totalmente viable. Evidentemente está siendo soportado por el BIPOC de esta estructura, ¿vale? Esto es el volume profile para el que no lo haya identificado. Pero es que además es el BIPOC de toda la estructura del semanal que hemos visto antes, ¿vale? O sea que es una zona realmente muy dura,
defensiva muy potente. fuerte, ¿vale? Representa el control de los operadores de manera muy evidente, ¿vale? Cada vez que ha sucedido que el precio se ha acercado ahí, ha habido reacción, ¿vale? En todas y cada una de las interacciones. Entonces, en el corto plazo, como digo, más allá de los picos inusuales, o sea, esto es un ejemplo de, a lo mejor, de picos inusuales, porque no vemos esa disminución de volumen, y en cambio sí vemos ahora abajo, ahora esto aquí, que no sé muy bien en qué tiene que ver, ¿sabes? Y ahora pues como que no está claro. Pues podría ser un check, ¿veis? Pues esto sí es un check para para ejemplo, de control bajista o de intencionalidad bajista, ¿vale? Aquí, ¿qué tendríamos objetivamente? Tendríamos la dinámica, check alcista, eh, la sacudida en sí es un check bajista, pero si no me vuelve hacia abajo, ¿cómo se quedaría? Se quedaría realmente como una muestra de fortaleza. Porque el precio en un canal, ¿qué es? Son sacudidas continuas de máximos, pero que tiene continuidad. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso. Una sacudida es tal si tiene el efecto que buscamos, que es que caiga. Si no hace eso, es que nos denota todo lo contrario. ¿Vale? Nos puede denotar que incluso ha eliminado la oferta latente que había, que el camino de la menor resistencia está al alza porque ya no hay nadie dispuesto a vender. O sea, mucho ojo también con eso. Vale. Por eso digo que el volumen es muy interpretativo. ¿Y qué más? Pues la dinámica, como digo, y esta falta de compromiso es lo que más me denota, me evidencia que hay fortaleza alcista. Dicho eso, estamos aquí. A ver, porque, como digo, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Pues vamos a ampliar. Vamos a ver gráfico semanal de nuevo. Y es que haga lo que quiera, me da igual, que baje, que suba, que haga lo que quiera, pero que me sacuda esto. Vale. Yo, como operador de largo plazo, en el que he visto que hay una acumulación enorme, gigantesca por debajo, que estamos en fase de movimiento tendencial alcista y que posiblemente estamos en una reacumulación, ¿yo qué quiero? Yo quiero ver esto. Vale. O sea, es el evento que todo el mundo sabe que nos da una confianza sobrehumana, para mí, bajo mi punto de vista, por las implicaciones que tiene, desde el punto de vista de búsqueda de liquidez. Y yo es lo que esperaría, lo que me gustaría, no esperaría, sino que me gustaría. Porque para el activo, para Bitcoin en particular, sería la hostia. Sería súper bueno. Para los que quieren ver Bitcoin a 1 millón, esto es lo mejor que puede pasar. Evidentemente, tú le dices a un fanático de BTC que lo vamos a ver en 20.000 o que estaría bien verlo en 20.000 y viene a tu casa y te la quema. Para mí este es el escenario que me gustaría, pero ¿cuál es más probable? Pues que a lo mejor desarrolle una sacudida interna, ¿vale? Ya sea a este mínimo, ya sea a este mínimo, al que sea. Ese escenario, pues si eres el más catastrofista, yo egoístamente es el que más me gustaría ver, porque sí, pero a lo mejor nos deja algo de esto. Un LPS, ¿vale? Donde tengamos una fase C, por ejemplo, por ahí, o donde sea, o incluso desde aquí, ¿vale? Y a partir de ahí se vaya. Veríamos a ver. La primera zona clave de identificar y de analizar esa interacción con respecto a la zona de liquidez es ver qué pasa aquí, ¿no? Si realmente estamos en ese movimiento de impulso alcista, de ruptura alcista, a ver qué sucede aquí. Esto sería súper clave. Pero ya te digo, para mí bastante fortaleza por cómo se está desarrollando todo. Y vamos a ver. Como mínimo me gustaría que sacudiera esto, para valorar realmente qué interés hay aquí. Y ya si me hace esto, pues genial. Eso no quita a que haga... Ya sabemos todos que el mercado puede hacer lo que quiera en cualquier momento. A que haga esto, pero que luego suba arriba y baje otra vez. Es que puede pasar cualquier cosa. Aquí lo importante es que seamos conscientes de que cualquier cosa es posible. ¿Este escenario es el más probable? Hombre, pues para mí no. ¿Por qué? Pues porque venimos de una acumulación por abajo. Vale, y esa acumulación es el que nos otorga el contexto del mercado y el que nos sesga direccionalmente al alza. A menos que la cosa cambia si el mercado, por ejemplo, sin hacer esa sacudida por abajo, nos desarrolla una sacudida por arriba. Primero, ojo, porque se hace eso y luego vemos un movimiento
de debilidad que tiene la capacidad de enviar el precio abajo cuando nunca lo había hecho, por ejemplo, y que además la rompe y que luego no tiene la capacidad de recuperar la zona, pues cuidado que nos vamos a cero. A cero no, entiéndase, pero nos vamos bajo. Sí, sí. Es que, ¿qué tipo de movimiento fue este? De 10.000 a 3.000. Porque no cabe la Creo que sería posibilidad de que el mercado te haga una sacudida de ese tamaño y alcance estos 20.000. Es que yo digo, de verdad, para el que tenga a largo plazo Bitcoin, que sería hasta sano. Sería hasta sano, porque estaremos aquí, estaremos en esta situación. Vale, Yes. tendríamos un primer movimiento y de aquí un segundo y se me sale otra segunda pata alcista de ese calibre. Entonces, para mí sería lo ideal. Otra cosa es que lo desarrolle, pues bueno, porque el contexto parece ser de bastante mayor fortaleza que el que vimos aquí. Este era pues muy deprimente, ¿no? Ya me acuerdo en esos momentos que justo fue cuando abrió el futuro. Fue a abrir el futuro y cayó todo y la confianza de la gente ya estaba por los suelos y mucha gente ya había perdido muchísimo dinero y la cosa había cambiado mucho. Pero ahora el contexto es de fortaleza. A ver cómo es cómo desarrolla, ¿no? Finalmente, si va a dejar esto como un sprint para volver. Está muy errático. Está muy errático. Para mí tiene más síntomas bajistas. Porque venimos de esta sacudida de todo esto y llegó a desarrollar ese movimiento de fortaleza, de debilidad bajista, ¿vale? Que echamos en falta en la estructura mayor. Aquí de momento sí lo ha hecho. Y ya si lo fijamos, pues tiene cierta debilidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, si nos marcamos por ahí los límites, estamos justo en la zona donde podríamos empezar a valorar un LPSI para desde ahí volver a caer. Vamos a ver. De momento, para mí, en esta estructura está más débil. Pues a lo mejor podríamos esperar algo así. ¿Vale? Y si nos deja, eso sería una entrada muy buena para buscar estos mínimos. Una trampita en la zona operativa. Vale, un poco aunando todo lo que hemos visto. A lo mejor no lo da en este marco temporal de 4 horas, pero si te vas a 1 hora o 30 o 15 minutos, a lo mejor sí que te lo deja por ahí. O una estructurilla menor. Vale. Exacto. La clave es saber dónde estamos. La clave es saber que podríamos estar trabajando esta estructura, que el precio ha roto por abajo y que ya está a ver si vuelve o si no. ¿Vale? Que estamos en zona operativa y que el contexto de este más corto plazo es bajista. Entonces yo aquí favorecería algún comportamiento que me diera gatillo bajista para buscar esa primera visita. ¿Os acordáis de la primera dinámica? Sí. Y en segundo lugar, pues esa segunda dinámica alcista.